Subí mi imagen, ya no los veo y les muestro, miren. Les muestro, supongo acá que acá están viendo. Ahí tengo. O sea que no los veo. Pregunta número 1. Alberto C. Zaragoza. ¿Cómo fortalecer los tendones y ligamentos para no lesionarnos al entrenar fuerza? Excelente pregunta. Entrenamiento de fuerza es fundamental para poder aumentar tu fuerza máxima, para poder pegar y noquear. Pero para eso tenés que no solamente fortalecer los músculos, sino los tendones y los ligamentos. Tenés que hacer ejercicios específicos de fortalecimiento de tendones y ligamentos por fuera, como un compendio aparte de lo que es el ejercicio de fuerza máxima. De hecho, en mi curso de entrenamiento para artes marciales, aquellos que los compraron, como Sergio Cervelión, sabe que hay un video, o dos creo, no, pero uno específico, en el que durante 20 minutos muestro ejercicios para fortalecer tendones, articulaciones y ligamentos. Esos ejercicios son con una pesa rusa, ¿vieron? Pero son ejercicios de bajo impacto, lentos, de mucha paciencia, porque los tendones no se los trabaja con fuerza bruta. Los tendones se los trabaja con peso, sí, progresivo, pero tenés que hacer ese trabajo específico de fortalecimiento, porque los tendones siempre van 3 escalones más abajo que el músculo. Entonces, ¿qué sucede? Que vos al trabajar fuerza máxima vas a fortalecer muchísimo los músculos, pero los tendones están muy abajo y te terminás lesionando. Por lo tanto, tenés que hacer un compendio que sea fuerza máxima, otro compendio que sea flexibilidad, otro compendio que sea fortalecimiento de tendones, otro compendio que sea transferencia de la fuerza máxima a un golpe, y así tenés que hacer compendios aparte. Por eso mi curso, no el nuevo, el anterior, que está a la venta, para el que no lo quiere, sigue a la venta y va a seguir, ese curso tiene 26 videos y tiene compendios para elongación, compendio para fuerza máxima, compendio para transferencia, compendio para fortalecimiento de tendones, y tenés que hacerlo solo. Un día decís, voy a hacer fortalecimiento de tendones, y lo haces durante 45 minutos, 3 veces a la semana. Es la única manera. Si lo destinás un ratito, eso no se fortalece. José Coronado. Faraón, saludos de Venezuela, me gusta mucho su trabajo. Tenía mucho tiempo sin entrenar, más o menos 7 años. En ese tiempo lo viví dentro de la iglesia, pero quiero seguir con mis entrenamientos. Bien por las dos cosas. Bien por haber estado dentro de la iglesia, si te hace mejor persona, bien, lo aplaudo, y bien por querer retomar con los entrenamientos. La pregunta es la siguiente. ¿Puede un cristiano practicar artes marciales y qué tipo de implicaciones puede tener tanto en la sociedad como en la religión? ¿Y amigo mío, qué coño tiene que ver que seas cristiano y practicar artes marciales? O sea, es como que a mi abuelita le gusta cocinar mejillones y puede tocar el piano. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Y qué implicancia tiene tan en la sociedad como en la religión? Primero, en la sociedad no tiene ninguna implicancia. A la gente le vale madres si vos sos cristiano, maometano, ateo, lo que sea, y que haces artes marciales. A la sociedad le vale madres. Mientras que vos no afectes la libertad de los demás, no cometas un delito, para la sociedad, hacé lo que quiera de tu vida. Hacé lo que quieras, sé feliz. Y dentro de la religión no debería de tener ninguna implicancia, porque no tiene nada que ver tener una creencia religiosa con practicar un deporte o un arte marcial que sirva para la defensa en la calle. Y si, estoy tratando de leerte la mente, amigo, y si hay algún pastor o sacerdote que te dice que eso es del demonio, decirle que del demonio era la época medieval, cuando ellos torturaban, prendían fuego, mataban, acribillaban, violaban, desmembraban, descuartizaban, y diciendo que era hereje. Cuando venía una mujer y tenía un ataque de epilepsia y decían que tenía el demonio, y la descuartizaban. Así que no me vengan con esas mamadas, no tiene nada que ver. Que se laven la boca y laven el pasado antes de venir a hablar estupideces. Si encontrás un tipo de eso que te dice que si sos cristiano o maometano o lo que sea, no podés practicar arte marcial, que es un deporte, que te enseñás defensa personal, si encontrás un tipo así, ojo, porque estás en presencia de un tipo muy peligroso, dictatorial, prohibitivo, y que es una oveja disfrazado de cordero. Cambiate, es mi consejo. A ver, Antonio Marín, 3. ¿Conoces el Wing Chun de Taos de Salvador Sánchez? No específicamente. ¿Qué opinas del Wing Chun en general como arte marcial tradicional para la defensa personal y de esta rama en concreto?
De la rama en concreto no la conozco, pero hay muchas. Y son todas más o menos parecidas. Una un poquito más acá, otra sí, todo más o menos lo mismo. Ninguna se dan de mamporros en el suelo, son todas más o menos lo mismo. ¿Qué opinas del Wing Chun en general como defensa personal? Línea central contra alguien que no sabe nada, nada, contra un chavo que te encuentres en la calle que no sepa nada y quizás le das unos buenos guantazos y capaz que lo llevas al suelo. Contra alguien que sabe defensa personal real, y no estoy hablando de defensa personal, estoy hablando de boxeo, MMA, full contact, kickboxing, la vas a pasar malísimo. Te va a llenar la cara de moretones. Así, esa es mi opinión. No es mi opinión. Eso es lo que he visto y eso es lo que pasa. ¿Verdad? Si algún, y mira, por ejemplo, también me preguntás, sería interesante un video tuyo sobre esta rama del sistema y sobre otras ramas del Wing Chun, como el Wing Fight de Gutiérrez, Wing Chun. No voy a hacer otras. Te explico. Varias veces me piden, ¿por qué no haces un video de la rama del karate tal, o del Wing Chun tal, o del taekwondo tal? Y cuando yo voy a mirar, es lo mismo que en lugar de agarrar así, hacen así. Y en lugar de hacer así, hacen así. Entonces, como que no tiene mucha gracia hacer el video, porque habla todo de lo mismo. Si vos me decís, voy a hablar de un Wing Chun, que como práctica cotidiana se colocan unas guantillas y se dan de roscazos en el suelo, o que se atan una mano y se pelean hasta el knockout con la otra, quizás tiene algo distinto que yo podría destacar en un video y que para ustedes va a ser interesante. Pero yo te puedo hacer 18 estilos distintos de Wing Chun video y al final de la historia es todo lo mismo. Todo lo mismo. Para que yo pueda tener éxito con ustedes, porque en definitiva a mí me da lo mismo, son ustedes los que consumen mi material. Para que yo pueda tener éxito con ustedes y que a ustedes les guste, tiene que tener algo descollante. Maestros hay 7000 maestros. Ahora, si yo fuera a hablar de todos, no lo mira nadie, ni ustedes lo miran lo mismo que me pidieron. Ahora, si ese maestro, no sé, peleó con un león, volvió de la muerte, peleó contra 18, paró una bala con los dientes, vos podés darle algo que a ustedes les va a interesar. Ese es el gran problema de cuando me piden cosas que ya he hecho y lo único que cambia es un color, una posición de mano. Por eso no creo que vaya a ser. No lo descarto. José Sánchez. Buenas tardes. Mi pregunta es realmente si un practicante de un sistema de defensa personal no tendría nada que hacer con un peleador de MMA. Ah, no. Este comentario, esta pregunta ya la respondí en un directo completo, que muchos de ustedes ya lo habrán visto y los que no lo vieron, vayan a ver mi directo, que está como video en el canal, que lleva como título MMA versus un boina verde, algo así. Continuamos. Chingo de mecos. Chingo de mecos pertenece, como diría Dross, a la audiencia de Huesos Amarillos. Pero cada vez que leo el nombre Chingo de mecos me da gracia. Amigo Ferraón, mi pregunta es: ¿qué tipo de vitaminas o de alimentos optimiza el rendimiento y la resistencia en entrenamiento de artes marciales? Amigo, Chingo de mecos. En realidad, depende de en qué etapa del entrenamiento estás y qué es lo que estás haciendo. Exactamente igual, porque vos me preguntás en artes marciales. Bueno, artes marciales es un deporte de entrenamiento físico y de resistencia física como cualquier otro. Habría que ver en qué época estás del entrenamiento, si en la época de fuerza, si en la época de elongación, si cuando estás en desarrollo de cardio. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Ahora acabo de sacar un nuevo curso a la venta que salió ayer. Está abajo en la descripción de este directo. En ese curso hay únicamente 4 videos y 4 PDFs. En eso lo que enseño es: ¿a quién va dirigido ese curso? Vos que me estás mirando. ¿Querés mejorar o querés empezar de nuevo, pero no sabes por dónde empezar? ¿Viste cuando te dicen, y eso me lo dicen mucho, por eso es que se me ocurrió hacer este directo, este curso, porque me lo piden? Faraón, quiero empezar, pero no sé por dónde empezar. Quiero mejorar, pero no sé si empezar por el cardio, por la elongación, por las técnicas, por esto. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde hago de todo un poquito? ¿Destino una parte a cada cosa? ¿Cómo hago? Entonces, acá, en este curso que tengo a la venta, es para eso. Yo te digo cómo empezar. Yo te oriento de dónde es lo mejor empezar, que si del cardio, que si de fuerza, que si de elongación. Entonces, además, en ese curso, en los PDF, te mando una lista y unos cuadros para que vos vayas tomando medida. Por ejemplo, resistencia cardiovascular.
cuánto tenés que entrenar, cuántos minutos, tantas series, tomar las pulsaciones, esto, lo otro. Y luego te hago semana por semanas, lunes, martes, miércoles, jueves, semana 1, lunes, martes, miércoles, jueves, semana 2, lunes, martes, miércoles, semana 3. ¿Cuánto correr, bicicleta, saltar a la cuerda? ¿Cuándo descansar? Te ordeno. Te hago una rutina. Este nuevo curso apunta a eso, es una rutina basada principalmente en 3 factores. Mejora de resistencia cardiovascular aeróbica, porque eso es lo primero. Si no tenés resistencia, te cansás dando una patada. ¿Cómo podés mejorar en las patadas si te cansás dando una patada? El cardio es lo primero, pero tiene que ser cardio específico para artes marciales. Pero para eso no basta solamente con que des 1 hora de patadas y golpes de puño al saco. Necesitas hacer una mejora de cardio basal, básica. Y ahí es donde fallan todos. Y en este curso yo te doy la basal, la básica, desde el 0, 1, 2, el A, B, C, hasta llegar a un punto. Y ahí seguimos con elongación, fuerza máxima, qué ejercicios tenés que hacer para aumentar la fuerza, para luego transferirlo a un knockout, los pesos y demás. ¿Y qué sucede? Con tu pregunta, que me decís qué tipo de vitaminas o alimento, al margen de que depende de lo que estés necesitando por la carencia nutricional de tu alimentación, depende, porque por ejemplo, en la parte de cardio o aeróbico, seguramente que te voy a mandar un tipo de suplemento, como puede ser la coenzima Q10, como puede ser la L-carnitina, como puede ser algunos gramos de cafeína. Eso va a depender de cómo estés vos. No te voy a mandar, por ejemplo, creatina o glutamina en la parte de cardio. No porque sea malo, sino porque es innecesario, básicamente. Ahora, cuando vamos al compendio de fuerza máxima, que me vas a preguntar, ¿y ahora qué hago? Seguramente que te saque la L-carnitina, te saque la coenzima Q10, y ahí sí vamos a la creatina, seguramente un anticatabólico como puede ser la glutamina, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, depende de que cuando vayas a hacer sparring, como vas a necesitar foco cognitivo, quizás te mande L-tirosina, depende. Por eso no es distinto a otras cosas. Caminante nocturno, 6. ¿Por qué el Krav Maga es tan letal? No sé, nunca dije que fuera tan letal, por lo tanto no puedo responder algo que no sé. Tendría que ver un practicante de Krav Maga peleando con un practicante de Sambo, por ejemplo, y que el de Krav Maga lo destroce y analizar cómo le ganó, cómo lo llevó al suelo, cómo lo derribó, cómo lo bloqueó y después lo destartaló. Y una vez que analice cómo el de Krav Maga destartaló a uno de Sambo o a uno de MMA o a uno de Sanda, ahí te puedo decir, bueno, es tan letal porque vi que, pero no, tendría que ver eso. Pero yo no dije que fuera tan letal. Israel Martínez, saludo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Conoces un estilo de grappling coreano llamado Gong Kou Yo Soul? Sí, lo he visto. ¿Sería posible un video de él? Sí, es posible, lo voy a hacer. 8. Mr. Villa 27. Sensei, mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible aprender Wing Chun en casa? Sí. Hasta cierto punto, sí. ¿Cómo se puede aprender? Bueno, buscando un buen maestro que haga tutoriales bien realizados o que te mande él mismo las filmaciones de cómo ir aprendiendo. Al menos la parte que se pueda. Después la parte, por ejemplo, de manos pegajosas, no me acuerdo el nombre, esa parte que no la vas a poder hacer porque necesitas un compañero, pero la parte de muñeco de madera la vas a poder hacer, los movimientos de mano lo vas a poder hacer. Es un sistema bastante simplificado como para poder aprender, sí, a través de Internet, hasta cierto nivel. Hay cosas que no. Y si el maestro es bueno, va a saber cómo mostrarte en ángulos de imagen, cómo tenés que colocarte. Obviamente que después en la vida real con él te va a poder corregir mejor, vas a tener falencias, pero vas a aprender bastante. Y si es tan complicado el arte, tan complicado como para no poder ser enseñado a través de YouTube, ni siquiera en cierto grado, entonces yo me pregunto si un arte tan complicado es funcional. Luis Raúl Sosa, ¿cuál considera estilo de striking más efectivo e igualmente grappling? Ah, pero hay muchos. Aparte, efectivo, ¿para qué? Contra otros grappling, contra un MMA, en la calle, o sea, hay muchos strikes. Cualquier striking bien realizado, kickboxing, Muay Thai,
el mismo Sanda, no sé, hay muchos, hay muchos. Grappling lo mismo, muchos. MK11, ¿me interesa tu curso de pago? Si te interesa, está abajo en la descripción de este video. Pero me resulta muy caro, caro y barato no existe. Existe costoso y menos costoso, y más valioso y menos valioso. Quizás es un poco costoso dependiendo del país. En Argentina, por ejemplo, con lo que está el dólar, imagino que todo es costoso. En mi país no es tanto, en España es súper barato, va, súper menos costoso. Ahora, en cuanto a valor, te digo que vale. Te digo que vale, ¿sabes por qué? Porque se pasan años pagándole a Sensei y a Sifus, cuotas tras cuotas tras cuotas, tras pase de cinturón, tras diplomatura, tras esto, tras lo otro, años depositándole dinero y llevan 7 años entrenando, son cinturones negros y cuando ven mi curso dicen, ahora sí empecé a mejorar mi cardio, ahora sí estoy pegando fuerte, ahora sí, y yo digo, ¿y todos los 7 años que le pagaste? No me meto, ellos te enseñan la técnica, pero yo te preparo físicamente, por lo tanto es costoso, eso lo puedo entender. ¿Haces descuentos o promociones? No por una cuestión muy simple de que sería una estafa a los que ya compraron a un precio. Sin embargo, te digo que el curso anterior está a $169, pero este nuevo está 69, al menos hasta fin de año y después capaz que también, no sé, o lo subo, pero este está a $69. O sea que este nuevo son 4 videos y te digo una cosa, este nuevo, en este te enseño cómo mejorar la flexibilidad, explicándote desde la A a la Z cómo se basa la flexibilidad. Porque después entrenamiento. Te enseño cómo mejorar la capacidad cardiovascular y te hago todo planillas de lunes, martes, miércoles, semana 1, semana 2. Y te enseño cómo aumentar la fuerza máxima. Cómo aumentar la fuerza máxima también con ejercicios, pesos, semana 1, semana 2, combinaciones. Porque después vos con mucha fuerza un golpe es un golpe. Y vale $69. Está abajo en la descripción de este video. A ver qué pasa por acá. Giorgio Alaña Cabe. ¿Es efectivo o deficiente practicar ejercicios isométricos en comparación con levantar pesos para su apoyo en las artes marciales? Saludo. En realidad no es. A ver, es efectivo, es eficiente, pero no se compara porque sirven para dos cosas distintas. ¿tá? Te da dos tipos de resistencias distintas. Los isométricos y los pesos libres te dan dos cosas distintas. Uno te da fuerza máxima y el otro te aumenta la resistencia. Hacé las dos cosas. No compares. No compares. Es como que me compares. ¿Es mejor comer o tomar agua? No, a ver. Come y toma agua. No. Por ahí, lo que puede ser, sí, es que dependiendo del caso, tengas más hambre o sed. ¿Me explico? Depende de tu caso, por ahí necesites más isométrico o más peso libre. Quizás dependiendo de tu caso puntual o del arte marcial que practiques y de las exigencias. Pero después, igualmente, ambos sirven para todo. Y 4M1. ¿Qué opinas del Kyushu, Kyushujitsu? ¿Crees que es un buen... ¿Qué opino? Lo he visto, tengo un amigo que hace Kyushu, pero lo hace medicinalmente, porque él trabaja con acupuntura y digitopuntura y es excelente, medicinalmente es excelente y real. ¿Crees que es un buen complemento para las artes marciales? Me parece que es una pérdida de tiempo, porque te lleva mucho tiempo aprenderlo, mucho tiempo aprenderlo, y después aplicarlo en la vida real contra un tipo entrenado o con alguien que no se deja, no sé, andá a tocarle un punto, no le tocas más. Como medicina, te lo recontra, super, hiper, mega, archi, ultra recomiendo. Aprendelo, te va a servir. Ahora, que quieras complementar tu estilo de arte marcial para después pegarle en un punto vital, solamente que entres en un mundo de fantasía de anime y caricatura. No le pegas, no. A ver, ¿qué más pasa? ¿Qué pasa por acá? Lucas Gram. Hermano Faraón, hago ejercicio siempre, rutina de box y Muay Thai. Bien, puesto que los entrené. Bien, me gustan las pesas y trabajo de fuerza y resistencia. Bien, pero desarrollo rápidamente el grupo de brazo, espalda, etc. Bien, pero el grupo de piernas, muslos, pantorrilla y glúteos tarda demasiado a pesar de mi esfuerzo. ¿Qué podría estar pasando? Ya tengo 40 años, gracias.
bueno, puede ser que estés pateando mucho, puede ser que estés haciendo mucho aeróbico, o puede ser que estés fallando en el reclutamiento de células musculares de las piernas y que sea un grupo rezagado. Quizás lo que pasa que es muy, a ver, es muy personal. Yo tengo que ver qué tipo de entrenamiento haces. Me ha tocado encontrar gente así que no logra desarrollar piernas y que le he mandado aumentar la frecuencia de entrenos, más estrés metabólico. Mientras que me he encontrado con otro que le he mandado a cortar la frecuencia de entreno y aumentar las cargas, estrés mecánico. Por eso es muy relativo a la persona. Hay personas que tienen muy buenos resultados entrenando una vez a la semana pesado las piernas y hay otras que ven los resultados recién cuando la entrenan 2 y algunos 3, mientras que otros se fatigan con 2 o 3. Por eso, ¿tá? El problema acá es que si haces Muay Thai y pateas mucho, quizás el problema viene por ahí. Castigás demasiado las piernas, entonces con tal de no estar dolorido para poder patear mañana, entrenás a bajo nivel las piernas. Y las piernas son un grupo muscular muy fuerte y si en tu caso no tenés genética y están rezagadas, necesitas darle más machaca. Por eso lo que tendrías que hacer es tomarte un tiempo para desarrollar las piernas y luego seguir con lo otro. Tunalgón 32. ¿Qué opinas de la vacuna contra el COVID? ¿Te vacunaste? Si es sí o no, ¿por qué? Bien. ¿Qué opino de la vacuna contra COVID? No voy a dar mi opinión de la vacuna contra COVID. Prefiero no, porque no quiero que nadie haga nada. Lo único que voy a decir es que la vacuna contra... no voy a opinar nada. Voy a decir lo que se sabe, ¿ok? No voy a dar mi opinión. Voy a decir lo que se sabe. Lo que se sabe es que aún es una vacuna experimental, no está claro los efectos a largo plazo, está en fase 1 o 2, si no me equivoco. Eso pasa con cualquier medicamento. Por lo tanto, los efectos a largo plazo no lo sabe nadie, ni los médicos, ni los científicos que la crearon. Por eso es que tenés que firmar un papelito antes de vacunarte que diga que vos no haces responsable ni al laboratorio ni a quien te vacuna de lo que te pueda pasar. Nada, eso. También voy a decir algo que se sabe, no es lo que opino, que la vacuna es una de las grandes causales y causantes de que el virus mute y vuelva más fuerte. Hoy hay una gran campaña de desprestigio contra los no vacunados diciendo que ellos son los culpables de que el virus siga, lo cual es falso y es una manipulación mediática tremenda, porque en realidad los causantes son los que se vacunaron. ¿Por qué? Porque la vacuna no mata el COVID, no elimina. Lo que hace es que esta persona vacunada reciba el virus y que dentro de él el virus no lo afecte tan fuertemente, pero que el virus viva. Y un virus vivo dentro de esta persona aprende, muta, cambia y luego esta persona lo transmite. ¿Quién es entonces simple lógica pura? Ahora bien, eso es lo que se sabe. No voy a dar mi opinión personal, eso es lo que se sabe. Si me vacuné, no me vacuné, porque de hecho estuve entre gente con COVID y no me enfermé, y no me enfermé simplemente porque he estado investigando sobre cuáles son los factores de riesgos reales, porque al principio decían que era la edad y no es la edad. Son otros los factores de riesgo reales, como por ejemplo la inflamación, predisposición a diabetes o resistencia a la insulina, y no tengo nada de eso, por lo tanto, era lógico que no me iba a enfermar y no me enfermé, por eso no me vacuné. Y tampoco me vacunaría contra algo que antes me hacen firmar un papel que diga, mirá que si te morís no es problema mío. Sí, en su momento me he dado me he dado casi todas las de antes, o sea, que la del, no recuerdo los nombres, pero el tétano, alguna contra la gripe, antes, ahora no me doy más nada, pero antes me daba sin ningún tipo de problema, pero ninguna me hicieron firmar un papelito que diga, mira que si te morís es problema tuyo. Entonces ya cuando a mí me dicen firmar esto que si te morís es problema tuyo, ya, para. No, ¿cómo que sí? Y bueno, esa es la razón por la que no me vacuné. Miguel Domínguez, ¿qué opinas de los transexuales? ¿Deberían de pelear en categorías de mujeres? No, no deberían, de ninguna manera. Ya lo están haciendo y ¿viste lo que está pasando? ¿Viste lo que está pasando? O sea, un transexual, primero, ¿qué opinas de los transexuales? No opino nada, o sea, que cada uno hace de su vida, mientras que no afecte la vida de otro, que haga lo que quiera. Opino lo mismo que opino de los héteros, de los homosexuales, de los trans, de los me da lo mismo. Libertad absoluta, no opino nada. Son personas como cualquier otra. Por ende,
en lo que respecta al trato, igualdad de oportunidades y demás, es todo lo mismo para mí. Ahora, pelear, no, porque un transexual es un hombre que nació hombre y que tuvo desde su nacimiento un flujo de testosterona que fue el que forjó sus huesos, sus músculos y demás. Y que, de hecho, vos le llevas a un forense la mandíbula de un esqueleto de un hombre y de una mujer, y por el óvalo de los ojos, por la forma de los maxilares, por determinadas facciones que son distintos, te dice, este es un esqueleto de hombre y este es uno de mujer. Por lo tanto, y eso no se cambia porque luego te hormonices, ¿ok? Entonces, lo que debería de pasar es que, tal como hay una categoría para hombres y otra para chicas, también tendría que haber una para transexuales y punto, y ya está. Y no es discriminarlo, es colocar dentro de lo que es la categoría, porque al final la palabra mismo lo dice, ¿son mujeres? No, son transexuales, ¿ok? Porque si estás discriminando porque son mujeres, pero no me dijiste que son transexuales. Si son trans, no sos mujer. Sos una chica trans, si querés. Por lo tanto, en lo que respecta a poder físico, tendrían que entrar en una categoría aparte. De hecho, la ciencia está siendo demostrada día a día cada vez que hay una pelea de una chica contra un trans. Las lastiman. Las lastiman. Entonces, con todo este tema de género, lo que están haciendo es colocando a transexuales a golpear a chicas, a mujeres. Las mujeres están siendo pisoteadas y golpeadas por transexuales que han nacido hombres y se dejan. O sea, pero bueno, eso es cuando la ideología y la filosofía está por sobre la ciencia. A ver, pregunta. Voy a mirar sus comentarios primero, a ver qué dicen por acá. ¿Qué pasa por acá? Voy a mirar los comentarios antes de continuar. 17 horas 37 minutos. A ver qué dice. Faraón, ¿cuándo en algún momento harás una promoción de tus cursos? Ya lo respondí a eso, amigo Sacro. Ya lo acabo de responder. No hago promociones por una simple razón. Porque si yo lo vendo más barato, el que me lo compró más caro tiene todo el derecho de decir que lo estafé. Pero sí te digo de que tengo cursos gratis en el canal con mucha información, y después este curso que acabo de sacar ahora, que está en la descripción de este video, es más del 60% más barato que el otro y no es menos rico. Este vale $69, el otro vale 169. Más barato de 69 no puedo, porque con los descuentos y demás, a mí me llegan $35. Y yo con $35 en mi país, capaz que en Argentina, por ahí, por cómo está el dólar, sea mucho, no sé, pero acá en mi país con $35 no me compro un desodorante, la verdad. Y realmente el conocimiento que hay ahí, el tiempo, pero más que el tiempo, el conocimiento es mucho. Y ya $35 es un regalo. Pero ojo, vale 69, no vale 35. Digo, con los descuentos a mí me llega. Pero nada, eso. Tengo una pregunta. ¿Las microfracturas pueden llegar a afectar a largo plazo en el entrenamiento? Obviamente que sí. Si las microfracturas no son reparadas antes de continuar entrenando, o sí, obvio, sí. Las microfracturas terminan siendo lesiones a largo plazo. ¿Crees que el Jeet Kune Do es el arte marcial más completo? No puedo hablar de más completo o menos completo, pero Jeet Kune Do tiene suelo, sí, tiene derribos, tiene bloqueos contra derribos, y si vas al suelo, ¿sabés cómo salir? Pero te estoy preguntando si sabés cómo salir contra un practicante de Jiu-Jitsu, no contra un vecino que no hace nada. Contra un vecino que no hace nada sale cualquiera. ¿Te hablo? Eso es lo que tenés que preguntarte. Y mirá que el Jeet Kune Do para mí es uno de los más efectivos. Pero si me hablas de completo, te llevan al suelo. ¿Por qué yo me alejé de mi Sifu de Jeet Kune Do? Porque en una oportunidad empezó a hacer una demostración de cómo zafar de una mataleón en el suelo. Y cuando yo miré la demostración, mordía y que no sé qué más. Le dije por lo claro, Sifu, eso es imposible porque yo hice Jiu-Jitsu. Poco tiempo, pero hice. Y me sometieron y sometí. Y no zafás ni en un sueño de los más locos y fumados zafás haciendo eso. Y le dije, se le rebasó, no salís, eso es falso, no salís. No, sí, que cómo que no va a salir, que esto, que lo... Digo, realmente, Sifu, vení, que te voy a mostrar, mirá, y mostró, pero usted tiene que hacerlo eso contra un peleador de Jiu-Jitsu. Y se me enojó, y bueno, listo. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pero en el caso de él lo tiene claro.
Saben que no zafan. Lo que pasa es que eso implicaría que los alumnos se fueran. A ver, ¿qué pasa por acá? Cuántas preguntas. Faraón, ¿alguna vez harás algún curso con valor curricular? No hot shot, porque para hacer un curso con valor curricular tendría que hacerlo a través de alguna academia. Por lo tanto, y en este momento no estoy asociado a ninguna academia porque de hecho no hay ninguna academia que haga cursos específicos para artes marciales. Sí, por ejemplo, he sido tallerista y profesor de cursos que han hecho instituciones como la IFBB o la WFB, pero eso ha sido hechos cursos de entrenamientos determinados, de hipertrofia, de vías metabólicas, y yo he sido uno de los tantos profesores. Pero luego, en principio, te digo que no, no, no. A ver, ¿qué pasa por acá? Pum, pum, pum. ¿Crees que data? Eh, Faraón, ¿qué debo hacer para iniciar a practicar boxeo con 45 años y 30 kilos de sobrepeso? Primero, es un poco loco intentar hacer boxeo con 30 kilos de sobrepeso y 45 años de edad. A menos que vayas con un buen manager de boxeo que ponga primero a trabajar en tu debilidad, que son los 30 kilos de sobrepeso. Perfectamente se puede ser boxeador con 50 kilos de sobrepeso, de hecho los hay. Butterbean era, ¿no? Butterbean y tantos otros. Pero realmente no es bueno, no es bueno. Y menos con 45 años. Empezar a los 45 años, cuando todo el mundo se retira, vas a empezar y con sobrepeso. Te recomiendo primero que empieces a iniciar una dieta de baja de peso y que busques un buen manager o entrenador que únicamente te ponga a hacer los ejercicios del boxeo, pero que ni soñando te ponga a hacer sparring por un largo tiempo. Oh, ¿qué pasa por acá? ¿Crees que la rutina de torso-pierna sea adecuada para un practicante de kickboxing? Trabajo con ejercicios compuestos. Rutina de torso-pierna, o sea, lo que me estás hablando es un full body, o sea, hacer todo, todo, torso, piernas, y torso implica brazos también. Para un practicante de kickboxing, bueno, sí y no. ¿Por qué? A ver, es lo que yo decía hoy, es tan amplio, existen tantos matices. Si el entrenamiento de torso-pierna es para desarrollar volumen y buen cuerpo, no, fatal, nefasto. Si es para potenciar el entrenamiento de kickboxing, sí hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si haces torso-pierna todos los días y además kickboxing, la estimulación muscular que vas a generar es muy pobre, porque no vas a poder trabajar muy pesado ni muy fuerte, porque si trabajas pesado y fuerte al otro día te duele todo y no vas a poder hacer de vuelta. O sea, no, los full body crónicos me parecen mala elección. A menos que sea un full body, yo a quienes entrenan o a los que me compran los cursos y me piden que les haga más o menos ahí alguna idea, les hago full body cada tanto tiempo, pero luego que le hago una carga full body, luego le hago una descarga en rutina mono de 2-1-2 o de 1-0-1, o sea, nada crónico salvo el ácido alfa-lipoico y los multivitamínicos, es bueno. A ver qué pasa por acá. Mi entrenador me manda a golpear el saco todo el tiempo. Me huele a farsa. ¿Tú qué opinas? Golpear el saco todo el tiempo. Pero ¿haces algo más? Porque solo golpeas el saco. O sea, no entiendo. Si tu entrenador te manda todos los días solo a golpear el saco, me parece que lo que está haciendo es cobrándote y poniendo y mandándote a hacer un tutorial en YouTube, una cosa así. Porque solo golpear el saco, para eso no le pagues y lo golpeas en tu casa. No, no, mirá, mi curso de preparación física básico para principiantes, el de $169, tiene 26 videos. Y cada video, ninguno tarda menos de 30 minutos, con ejercicios y entrenamientos. Y la principal complicación que tienen quienes me compran es que me dicen, son tantas cosas que no sé por dónde empezar, que por eso saqué este otro ahora, más barato, $69, el nuevo que está abajo en la descripción, que les indico por dónde empezar.
Desde cero, aeróbico, fuerza máxima, elongación, y después ir incorporando. Que vos me decís solo golpear el saco, me parece muy deficiente. Ya sé, no me digas nada. Cuando le preguntás que a ver si no va a hacer algo, te dice, Bruce Lee dijo que más vale una técnica hecha 10.000 veces. Sí, farsa. A ver, el lunes torso, martes piernas, miércoles descanso, jueves... eso es otra historia. Octavio, eso es otra historia. Eso no es un full body. Ahí sí. Ahí me parece muy buena división. Igualmente, por cómo trabajo yo, les mando, por ejemplo, eso una semana, la otra semana lo mismo, a la otra le cambio, a la otra le cambio, luego 2 semanas o 3 de vuelta de lo mismo, la variación, mucha variación no es adecuada, pero siempre lo mismo, meses y meses tampoco. Pero así como me lo plantea, sí, sí, está bien. A ver, ¿a poco espíritu de no sé qué? Sábado, domingo descanso, sí, sábado, domingo sagrado. Hola, existe un futbolista de 50 años de Japón que juega en primera división, si uno bien físicamente, bueno, hacer MMA con edad. Sí, sí, sí. Hay casos aislados, droide. Hay casos, hay peleadores con 60, hay futbolistas con 60, hay casos aislados. Hay un Ronnie Coleman, hay un John Jones, hay un Conor McGregor, hay casos aislados. No es el caso de todo el mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién nos comparamos. Pero hay casos aislados. Bueno, queridos amigos, quedaron muchas preguntas por responder. Voy en la pregunta número, miren, pregunta número 21. Es imposible terminar y va 1 hora de directo. Por lo tanto, queda el compromiso para continuar con ustedes en un directo mañana o pasado. Voy a intentar que mañana voy a estar colgándole ahí la imagen, respondo 50 preguntas y nos vemos mañana porque es imposible. Así que les mando un abrazo y los que quieran mirar el curso está abajo en la descripción. Nos vemos.